Milei tiene que dolarizar. Es urgente, es necesario y es posible. Esto es lo más importante. Argentina es un país increíble que está en un proceso de recuperación en el que poco a poco empiezan a verse elementos muy positivos. Hemos visto, por ejemplo, cómo el gobierno de Milei consigue el primer superávit fiscal en 12 años. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ese gigantesco déficit fiscal de Argentina se financiaba como imprimiendo pesos y destruyendo el poder adquisitivo del peso y por lo tanto los salarios reales y los ahorros de los argentinos. Ya se ha reducido el déficit fiscal. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos meses, pero el primer superávit en 12 años es muy importante. Pero debemos seguir. No solamente eso, sino que el Banco Central, el gobierno ha conseguido que acumule reservas en dólares y ya cuenta con 27.000 millones de dólares en reservas brutas. Estos dos factores son claves para empezar a sanar la economía de Argentina, pero no podemos olvidar el factor más importante. Mayores trabas al comercio, a la exportación y a la creación de riqueza de todos los de su entorno. Controles de precios, se han levantado parte de ellos. Introducción constante de la represión a todo aquel que produce, de la represión y del robo, con más de 10 tipos de cambio. Entonces, debemos ser muy conscientes de un factor clave en este debate, que es el peso es una moneda fallida. El peso no tiene demanda. Los ciudadanos argentinos, aunque se reduzca el déficit y aunque se solventen las reservas del Banco Central, los ciudadanos argentinos no van a ahorrar y atesorar su pequeña capacidad de generar algo de ahorro en pesos. Que no exista demanda ni local ni internacional de pesos es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque de momento el gobierno de Milei está llevando a cabo medidas absolutamente urgentes, claves y totalmente defendibles con respecto a la oferta de pesos. Pero te puede pasar, como ha ocurrido con tantas monedas fallidas en el mundo, en el que aunque controles la oferta, que está absolutamente perfecto y que es una medida necesaria, el problema es la demanda adicional. Por eso hay que dolarizar. Y por eso hay que dolarizar, pero no puede coexistir el peso con el dólar. Dolarizar no es adoptar las malas prácticas de la Reserva Federal. Dolarizar es reconocer la realidad de la economía argentina, que es que los ciudadanos de Argentina hacen todo lo que pueden para llevar a cabo sus transacciones y su ahorro en dólares. Pero además, no darse cuenta que el peso es una moneda fallida puede llevar a graves errores. Ya está pasando. Algunas provincias dicen, no, nosotros vamos a imprimir moneda local igualmente porque no queremos reducir nuestro gasto público, no queremos reducir nuestro déficit y nos vamos a rebelar. Por eso no hay demanda de pesos por parte de los ciudadanos. Entonces hay que reconocer la importancia de dolarizar precisamente para evitar la tentación, ya no tentación, sino la evidencia histórica de los gobiernos en Argentina de pasar sus desequilibrios a los ciudadanos vía impresión masiva de moneda. Hay provincias que ya lo están intentando. Se quiere intentar por otro lado, es decir, el corsé, como lo quieran llamar, o por lo menos la capacidad de reconocimiento de la realidad de la economía argentina, que supone dolarizar, requiere a la vez de evitar que el peso se mantenga como moneda. ¿Por qué? Porque da igual si se va un gobierno de Milei después de 4 años o lo que sea, o de 8, los ciudadanos saben que el que venga detrás, que como vuelva el peronismo, como vuelva este estatismo destructor, se volverá a destruir el poder adquisitivo del peso. Los ciudadanos saben también que las provincias, a la mínima, lanzan su propia moneda. Han visto monedas por todos lados en Argentina. Los ciudadanos argentinos son muy inteligentes y, lo más importante, no son amnésicos. Por lo tanto, dolarizar es urgente,
precisamente para evitar el incentivo perverso de provincias y del gobierno de volver a destruir el poder adquisitivo de la moneda. Dolarizar es necesario porque es reconocer la realidad de la economía argentina, que los ciudadanos argentinos no tienen demanda de pesos y por lo tanto que el peso es una moneda fallida. Y dolarizar es posible porque con superávit fiscal y con reservas brutas de 27.000 millones de dólares se puede llevar a cabo esa urgente y necesaria dolarización de manera que se controle la inflación. Porque si no se dolariza, podría ocurrir que ante la caída de la demanda de pesos, el efecto positivo de las reservas en el Banco Central más el superávit no funcionase y por lo tanto que la inflación continuase siendo muy elevada. Es decir, si no se dolariza, aparece el efecto en la inflación del desplome de la demanda de pesos. Nadie, sea el gobierno de Milei o sea el gobierno de cualquier otra persona, le puede convencer a los ciudadanos argentinos de que mantener pesos en el banco como depósitos, como ahorro, etcétera, es una buena idea. ¿Por qué? Porque la historia les demuestra que no lo es. Las medidas que se están tomando son las adecuadas para dolarizar. Las medidas que se están tomando son las adecuadas para mejorar la situación de la economía, absolutamente clave. Pero no olvidemos, si no se dolariza urgentemente, la inflación puede continuar elevada por el desplome de la demanda de pesos y llevarse por delante todo el resto de las urgentes, necesarias y excepcionalmente positivas reformas que está llevando a cabo el gobierno de Milei. Por lo tanto, el pilar de la dolarización es clave y no vale la coexistencia, porque la coexistencia significa que si no es una provincia, será otro gobierno el que vuelva a destruir el poder adquisitivo del peso. Lo saben en Ecuador, lo saben en El Salvador, lo saben en todos los países de América, Hispanoamérica y Latinoamérica que han dolarizado, y lo sabemos todos los que hemos viajado a Argentina y conocemos a ese maravilloso pueblo que es inteligente y no tiene amnesia. Dolarizar es urgente, necesario y además posible. Muchas veces cuando hablamos de economía y de políticas económicas tendemos a olvidarnos de los procesos para generar riqueza. Y para mí es esencial tener una charla con mi buen amigo Juan Bravo, que está aquí con nosotros, el responsable de Economía del Partido Popular y que además nos puede explicar, entre otras cosas, no solamente el proyecto, sino lo que se ha hecho, por ejemplo, en Andalucía. Y me gustaría empezar por ahí, si no te importa, Juan, que es, ¿qué es lo que ha pasado en Andalucía con ese cambio político? Porque lo que hemos visto ha sido literalmente que parecía aquello de repente. Y claro, mucha gente no entiende qué es lo que puede hacer que una sociedad que lleva 40 años con, digamos, por debajo del radar, de repente repunte de tal manera. Cuéntanos un poco. Bueno, Daniel, pues en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Sabes que me hacía mucha ilusión poder estar contigo, acompañarte en tu programa. Y bien lo decías, el caso de Andalucía es el reflejo de algo que muchos de vosotros lleváis mucho tiempo exponiendo, y creo que es el ejemplo más claro, porque después de 37 años de una política, era el reto de si de verdad hacer otras políticas eran posibles o Andalucía estaba condenada a otras cosas. Pues oye, cuando hablamos de la fiscalidad, el bajar impuestos de una manera controlada, orientada para conseguir cosas, por ejemplo, sucesiones y donaciones, para que nadie se fuera de Andalucía por ese impuesto, o dejar el impuesto de la renta en la media e incluso un poquito por debajo de lo que tenían las comunidades más competitivas, de repente genera que hemos ganado no solamente más recaudación, sino muchos más contribuyentes y más extranjeros residiendo en Andalucía. Que eso no solamente es bueno para Andalucía, es bueno para el conjunto de España, porque es recaudación. Luego había un segundo elemento que era las trabas, que también vosotros indicáis mucho y que incluso otros presidentes latinoamericanos han incidido, en este caso Milei o Bukele, sobre eso, y está viendo respuesta. Pues eso es en Andalucía, un decreto cada año y el último que ha presentado el presidente Juanma Moreno para hacerle a la gente la vida fácil. Y luego un escuchar. Claro. Creo que es muy importante escuchar a las empresas, al autónomo, al industrial y no demonizarlos, al revés, darle las gracias
porque crean empleo, crean actividad y generan. Y eso ha provocado, yo diría, más que una revolución económica en Andalucía, una revolución social. Cierto. Porque los autónomos hemos pasado de ser la tercera comunidad a llevar ya casi 4 años siendo la primera comunidad de autónomos. Eso no lo ha hecho Juanma o yo siendo consejero, lo ha hecho la sociedad. Y yo creo que eso es un poco el reflejo de lo que vosotros defendéis con tanta fuerza, demostrar que se puede hacer. Claro, es que en el análisis económico muchas veces este análisis keynesiano agregado dice, bueno, es que son problemas estructurales. Y yo digo, ¿cómo que problemas estructurales? ¿Cómo va a tener problemas estructurales una región que tiene todo lo que se necesita el mundo, etcétera, ¿no? Y claro, en el momento te das cuenta de que pequeños cambios con calado muy importante generan grandes diferencias. Si nos vamos a la economía nacional, estamos viviendo en la época de la propaganda y el maquillaje. Es una cosa tremenda, es una cosa que me parece increíble, ¿no? O sea, el otro día mostraba que el paro efectivo es más alto en enero de 2024 que era el paro efectivo en diciembre de 2019, que es una pasada. Y literalmente lo único que ha pasado es que han pasado personas de parados oficiales a estos fijos discontinuos inactivos que aparecen como que no son parados. Y los datos del Producto Interior, el Producto Interior Bruto, que 2,3 puntos de los 2,5 que hemos recuperado desde 2019 sean solo gasto público. Pero claro, la gente lo que muchas veces quiere decir, dice, vale, estamos de acuerdo, Daniel en la calle nos cuenta todas estas cosas, pero yo lo que quiero oír es ¿cómo hacemos para que lo que acabamos de comentar, que ha pasado en Andalucía, que ha pasado en Madrid, lo llevemos al terreno nacional? Bueno, pues como decías tú, lo primero hay que eliminar el maquillaje, claro. Hay que contar las verdades. Y con el fijo discontinuo es un ejemplo clarísimo. Si no hubiese ocultación de datos, ¿por qué no los dan? Claro. Si fuera bueno, oiga, y si la reforma ha sido tan buena, transparentarían para decir, oiga, aquí están nuestros datos. Sí que podemos decir de Andalucía cuál es la recaudación, incremento de contribuyentes, número de autónomos, con transparencia. Y luego la gente puede valorar si quiere eso o no quiere eso. Resulta que la gente quiere eso. Pues aquí yo creo que tenemos que ser capaces de contar a la gente, porque fíjate, tú hablabas del crecimiento del PIB con el gasto público. Si aún tuviésemos ese gasto público disponible, claro, alguien podría entender en ese concepto que está haciendo este gobierno, oye, prefiero lo público sobre lo privado. Pero como tú bien defiendes, es que es contra deuda. Claro. Es contra las generaciones futuras. Es contra impuestos futuros más los Next Generation, que a alguien se le olvida que hay que devolver. Claro. ¿Y cómo se va a devolver? ¿Cómo vamos a hacer aportaciones a Europa? O con crecimiento que no está existiendo, o tendrán que inventar impuestos. Ya volvemos al problema de machacar la economía solamente con impuestos. Entonces, yo creo que en este camino, tú lo explicabas perfectamente, lo primero es en empleo. Oye, no tiene sentido que nosotros tengamos en España más de 1 millón de puestos de trabajo que no se cubren y las soluciones sean imaginativas de todo tipo, generalmente contra el empresario y contra el trabajador, que sigue sin encontrar puesto de trabajo y lo único que le hacemos es que le cambiamos el contrato. No, centremos la educación, centremos las empresas y digamos, oye, ¿qué hace falta ofreceros para que ese 1 millón de puestos de trabajo se cubran? Ya. Imagínate qué pasaría si tuviésemos 1 millón de personas más trabajando, aproximadamente serían unos 21.000 millones de euros de ingresos. Estaríamos hablando de otro escenario, aparte de, oye, una persona que está desempleada lo que se merece es la enorme oportunidad de poder trabajar, porque no hay nada más desesperante que no tener trabajo. Claro. Y si hay economía sumergida, luchemos contra la economía sumergida. Luego, con los impuestos no podemos trabajar de una manera que contratar tenga un aliciente negativo. Tú fíjate lo poco importancia que le dan que con el salario mínimo, Feijóo anunció lo de la reforma del IRPF, si no, tenía que pagar. El mes de enero, por la inacción del gobierno, por la falta de gestión, esos que cobraban el salario mínimo han pagado 26,88 de renta, que no van a recuperar nunca. Claro. Eso hace falta acción. Entonces tenemos que construir, como bien decís vosotros, desde el empleo, desde la economía y tenemos que potenciar. Estamos en un momento único por la energía. Sí. Tenemos una oportunidad, sin sectarismo. Claro. Es decir, en España no vale la energía nuclear, pero cuando Teresa Rivera va a Europa, firma que sí. Cuando va a la COP, firma que sí. Pero a España no, porque ella considera que no, cuando los datos dicen todo lo contrario. Y energéticamente tendríamos una oportunidad, pero con un mix combinado, claro, sin radicalismos, apostando por todas las fuentes de energía, porque creo que es bueno. Y eso que nos permitiría una energía barata, que ahora mismo no tenemos, y nos permitiría ser competitivos para relocalizar esas industrias que por los efectos geopolíticos no quieren estar solamente en Asia o no quieren estar solamente en Estados Unidos, y España jugaría una oportunidad. Fíjate, si va a tal fin su afán de imponer impuestos, que en el impuesto sobre la producción de energía eléctrica, el propio comité de expertos de María Jesús Montero dice de quitarlo. Claro. Y ella lo pone otra vez. Lo pone otra vez. Podía haber aprovechado para decir, oiga, siguiendo los expertos no lo pongo, para que no me critiquen que mi único objetivo es recaudar.
Objetivo recaudar. Pero es que eso es clave, ¿no? Entender que están utilizando a los sectores productivos y a las familias como cajeros automáticos y luego se presentan diciendo que es que ellos dan ayudas. Te cobran 3 y te quitan 1 y te dicen, si es que te lo dan, que te dan 1, ¿no? Pero pongámonos en un escenario. Día 1. Hay un cambio de gobierno. Hay que decir la verdad, hay que decir, primero, la realidad del paro, 2, la realidad de la deuda y 3, la realidad de la economía. Y hay que presentar un plan creíble a Europa y al mundo para reorientar todo eso, ¿no? ¿Cuáles son, tú crees, los elementos esenciales? A mí me ha encantado lo que has dicho de escuchar, porque aquí no se escucha, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los elementos, digamos, básicos que tú crees que serían elementos a llevar a cabo como políticas inmediatas necesarias? Yo pondría 6 puntos encima de la mesa. Daniel, el primero, 6 puntos y 1 0. El 0, escuchar y buscar el acuerdo y el consenso. Se ha hecho en Andalucía. Dicho esto, primero, la fiscalidad. El objetivo tiene que ser intentar bajar los impuestos siempre que se pueda, claro, confiando en que eso activa, claro, porque está demostrado. Claro. Es decir, ¿y qué quieres? Pues tendríamos que orientar al I+D+I, la natalidad, la productividad, todo eso tenemos que premiarlo. En segundo lugar, algo que creo que todo el mundo estará de acuerdo, la reducción del gasto político y superfluo. El otro día un dirigente del gobierno se enfadaba conmigo porque decía que yo no estoy echando la culpa solo al gobierno, que nos escuchan a todas las administraciones, claro, a todas. Hoy, Instituto de Estudios Económicos dice que hay 60.000 millones de euros que se podrían reducir de ese gasto político superfluo. Pero no digo solamente eso, la AIREF, de los 20.000 millones que analizó de subvenciones, dijo que había una cantidad importante o que no era necesaria o que estaba mal ejecutada. Casi 10.000, ¿eh? Incluso dijo que algunas subvenciones no sabía dónde estaban. Imaginemos cualquier empresario que nos esté escuchando, cualquier persona en su casa que le dé 1.000 euros a su hijo para hacer una compra y su hijo no sepa explicarle dónde está el dinero. ¿Qué pasaría? Pues el segundo, esa reducción del gasto. El tercero, la simplificación de trabas administrativas y burocráticas. Pero de verdad, Daniel, que no lo creamos, que si vemos Estonia, que por mucho que tenga 1,7, 1,8 habitantes, ha sido capaz de hacerlo, o Singapur, seamos capaces de hacerlo. Claro. En cuarto, los fondos europeos, los Next Generation, más de 160.000 millones de euros sin ejecutar. Es la oportunidad de transformar. Hemos tenido 3 momentos europeos para mí. Felipe González, con una transformación a nivel de infraestructuras, Aznar con la entrada en el euro y ahora. Claro. Esta la estamos perdiendo. No nos lo podemos permitir. Un quinto punto sería el de la productividad, el de la industria, el de escuchar, el de mejorar, hagamos no conferencias o comisiones para hablar de cosas que no importan a la gente. Hablemos de lo que le importa, de la productividad, cómo somos más efectivos, qué necesitamos en la educación para casar, cómo deben ser nuestras universidades, cómo debe ser nuestra I+D+I, cómo esa pequeña innovación se tiene que convertir en gigante. ¿Y todo esto para qué? Para el empleo. Daniel, yo creo que la clave de todo es conseguir empleo. Cuando Aznar crea 5 millones de puestos de trabajo o Rajoy supera los 2 millones de puestos de trabajo, esto funciona de otra manera, ¿no? Claro. Y eso nos permite cuadrar cuentas, ir al equilibrio presupuestario. Yo sé que a lo mejor no vende mucho, pero necesitamos aspirar al equilibrio presupuestario, claro, a no gastar más. Mira, la última trampa ha sido del presidente Sánchez, cuando ha dicho que la deuda había bajado. Eso ya es alucinante. ¿Cómo se puede engañar así? Yo veo que tú cuando gobiernas intentas vender mejor tu producto, pero mentir. Es que es alucinante. Pero es que fíjate una cosa, cuando el gobierno se vanagloria de que ha bajado la ratio de deuda, cuando la deuda ha subido, en realidad lo que le está diciendo al ciudadano es que se vanagloria de empobrecerle 2 veces. 2 veces. Porque le ha aumentado la deuda y le ha aumentado la inflación. Totalmente. Es que es una cosa y tan vergonzosa. Y luego, Daniel, tú fíjate, con toda la subida de impuestos, si eso hubiera servido para que tú tuvieses hoy un equilibrio presupuestario, yo creo que hay otras formas de hacerlo. Pero en ese análisis, intentando entenderlos, podrías decir, bueno, pero el objetivo final a lo mejor lo justifica. Pero no es eso, es que ha recaudado más de 60.000 millones más que en el año 18 y además va a cerrar el año con 45 o 50.000 millones. Claro. Es una locura. Claro. Dice, a mí me encanta el concepto de, no, el gobierno va a cumplir su objetivo de déficit. ¿Cómo que va a cumplir su objetivo de déficit? 1, si la economía la has dopado más. 2, si le has crujido impuestos a la gente y has recaudado mucho más. Oye, resulta que vas a tener el mismo déficit que con una estimación con mucho menos ingresos y con mucho menos crecimiento. Pero bueno, por favor, y además un crecimiento es que a mí me
aterra. O sea, ver los componentes del Producto Interior Bruto, la inversión por los suelos, y se va a Davos a decir que la inversión está a máximos históricos y lo suelta. Sí. Sin ruborizarse, como la vicepresidenta Calviño cuando dijo que las exportaciones iban mejor que nunca. O sea, es alucinante, es alucinante. Pero bueno, yo creo que, sinceramente, estamos ante una oportunidad. Es verdad que para esa oportunidad y trasladar a los españoles hay que decir que esto se hace con esfuerzo, con sacrificio, con lucha, con caernos y levantarnos. Y tenemos que hacer un país en el que se caiga, se pueda levantar. La gente se pueda sabe, levantar, que es importante, pero hay que transformar ese mensaje porque estamos yendo a un sistema en el que lo que pretenden es, tú no te preocupes que siempre estará el Estado detrás, que la gente no quiere eso, que la gente quiere la independencia, la libertad para poder decidir si se compra un coche o no, si se va de vacaciones o no, si estudia aquí o estudia allá, como decías, la capacidad para poder elegir. Yo creo que eso es lo que tiene que ponerse encima de la mesa. Totalmente, es que además la gente sabe, la gente ya lo sabe, que le están contando una película de ciencia ficción que parece que fuese pues un mundo feliz y en realidad es como el mundo feliz de Huxley, un auténtico horror. Y yo creo que la gente dice, no, a mí... Yo creo que eso se ha demostrado en Andalucía, se ha demostrado en Madrid, se está demostrando... Yo acabo de volver de Valencia. Bueno... Es que es alucinante, ¿eh? También no tiene nada es que eso de... cuando te vienen... Me molesta mucho esto, cuando te hablan de los problemas estructurales y vas un año después a un sitio y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Parece que es que literalmente empieza a florecer. Cuando empiezas a echar agua a la economía y dejas respirar a las plantas florecen, ¿no? Oye, vamos a terminar ya, porque me van a matar con los tiempos, pero a mí me encanta que tú hayas hablado del problema de las trabas burocráticas, ¿no? Hay un programa para hacer una autopista administrativa, etcétera. ¿Cómo podemos ayudar? Termino con esto. ¿Cómo podemos ayudar a los agricultores, a los ganaderos, a los autónomos en un entorno en el que se está utilizando una mentira, y creo yo que lo es así, que es que no se puede hacer nada porque lo exige Europa? Bueno, primero hay que marcar en Europa, es decir, Europa es la suma de todos los países. Claro. Y Europa es fundamental, pero es fundamental que escuchemos. Claro. Y nosotros no podemos convertirlos en un elemento distorsionador, es decir, hay que liderar, pero no perjudicar. Ahí está. Claro. Hay que liderar, pero no perjudicar. Entonces, ¿hay que liderar el cuidado del medio ambiente? Por supuesto, pero como me dijo el otro día un agricultor el viernes en Sevilla, me decía, a mí no se me romperá un boli como a usted, pero a usted jamás se le romperá un tractor como a mí. Escúcheme, atiéndame, y yo soy el primero que tiene que cuidar ese medio ambiente. O como el primero que quiere, porque vive de ello. O como otra chica ganadera que me dijo, yo he tenido que sacrificar 200 cabras. Eso no lo ha hecho usted. Nadie se ha preocupado de mis problemas del agua, nadie se ha preocupado de mis problemas. Puede ser que hasta los agricultores nos pidan la reducción de las trabas burocráticas. Hasta los agricultores no nos damos cuenta que esa defensa del medio ambiente, que es fundamental, pero que la sostenibilidad tiene que ser en 3 áreas. La sostenibilidad medioambiental, social, pero también económica. Hombre, claro. Y que tenemos que proteger también a los nuestros, que no puede ser que vengan de otros países sin cumplir los requisitos, que lo tenemos también con el carbono en frontera, con el famoso situación de desventaja que nos está colocando y además por esa necesidad de autonomía, ¿no? Entonces yo creo que sí que podemos hacer, que no debemos echar toda la culpa a Europa, porque cuando Europa ha visto los problemas, mira qué rápido ha rectificado, pero aquí en España le estamos agravando mucho más los problemas con impuestos, con exigencias, como me decían, oiga, nosotros hemos hecho el curso de bienestar animal. Dice, no he aprendido nada. Claro. Al revés, me han dicho cosas que no están bien. Eso me lo decían los agricultores. Entonces, si escuchamos y les planteamos, oye, tenemos esta necesidad, ¿cómo lo podemos enfocar? Hace mucho tiempo que, por ejemplo, nos hubieran pedido agua. Claro. Hace mucho tiempo que, por ejemplo, nos hubieran pedido la calidad en el producto, la calidad que se les permita, lógicamente, poner en valor, que se pague correctamente. Y en eso sí que podemos trabajar. Y no hace falta Europa. Yo creo que el ministro Planas, el que mucha gente tenía confianza o teníamos confianza, no debe escurrir. Sí, debe coger el toro por los cuernos, nunca mejor dicho aquí, y intentar dar soluciones, porque creo que las hay. Y cuando los escuchas, escuchar es fundamental. Escuchar es fundamental, señores. Escuchar es fundamental. Y no podemos olvidar nunca que no existe la sostenibilidad con pérdidas. No hay nada más insostenible que las pérdidas. Y la sostenibilidad empieza por la de las cuentas públicas. Mil gracias, Juan Bravo, por tu tiempo, por tu generosidad con tu tiempo. Y, oye, pues muchísima suerte y a seguir defendiendo la libertad. Vivimos un periodo de destrucción monetaria sin precedentes y están apareciendo oportunidades
por diferentes lugares para intentar escapar de esa represión financiera. ¿Qué es la represión financiera? Literalmente destruir el poder adquisitivo de la moneda y forzar, vía tipos de interés, a que la gente tome cada vez más riesgo. El entorno del oro, del Bitcoin y, por supuesto, de las monedas fiduciarias es apasionante. Encima, tenemos, por el otro lado, en los mercados a la gran sorpresa de esta temporada de resultados. Mucha gente esperaba que Nvidia, esa empresa tecnológica, pues fuese a dar un resultado que rompiese esta fiebre alcista, pero hay que prestarle atención a ese nivel de destrucción monetaria. Para hablar de todo ello, tenemos a nuestro colaborador y buen amigo Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, muchas gracias y contento de estar aquí contigo otra vez. Qué bueno estar siempre para charlar sobre la situación actual. Oro, Bitcoin, yo he escuchado y he leído en tu tweetline, a propósito de todos ustedes que tienen que seguir, he leído en tu tweetline ahí todo un debate sobre si el oro, el Bitcoin, si son reservas de valor, si son alternativas, y la gente yo creo que está un poco perdida diciendo que oro o Bitcoin en vez de oro y Bitcoin. Bueno, yo prefiero utilizar la conjunción copulativa y, ¿no? Así sí. Es oro y Bitcoin clarísimamente, ¿no? Y yo creo que la gente que toma Bitcoin en detrimento del oro es porque no entiende básicamente lo que es el oro y es más bien el tipo de inversor especulador, ¿no? El que toma Bitcoin por tomar. Pero si tú tienes conocimientos de teoría monetaria y apuestas por un escenario donde la moneda fiat, como bien has dicho antes, es una represión financiera y necesita refinanciar la deuda continuamente, aumentando la oferta monetaria, lo normal es que tengas que tomar las dos posiciones, porque oro ya sabemos que es un depósito valor, a lo largo de la historia lo ha demostrado, y un gran refugio, y Bitcoin está convirtiéndose también en depósito valor. Por tanto, yo no veo que uno pueda sustituir al otro, sino que creo que son activos que son bienes complementarios en lugar de bienes sustitutivos, ¿no? Es que yo creo que eso que tú acabas de decir es claro, porque además, primero, ni siquiera se mueven como activos monetarios en el mismo universo. No tiene ningún sentido ponerlos como disyuntiva, ni siquiera desde un punto de vista inversor, porque claro, para muchísima gente en el mundo, el Bitcoin no es una opción de medio de pago generalmente aceptado. Sin embargo, mis queridos amigos, el oro está demostrado en toda guerra, yo recuerdo en Sierra Leona, cuando ibas por Freetown y era más valioso tener una pequeña cadena de oro que un fajo de billetes, ¿no? Sí, aparte de que el oro, efectivamente, Daniel, a lo largo de la historia es el activo, el medio de intercambio generalmente aceptado que más se ha usado en la historia de la humanidad, es un gran refugio, es un gran depósito de valor. El oro sube, Daniel, desde en los últimos 25 años más que el Standard & Poor's 500 en promedio. Un 8,5% anual, un metal que no tiene rendimientos exógenos, que no da rentabilidad, que no es un bono que te paga un cupón o una empresa que te paga un dividendo, no da exactamente nada. Y es que en un escenario donde el socialismo está metastatizado, ¿no?, a nivel mundial, y necesitas mantener ese socialismo con más empobrecimiento del ciudadano, que no es otra cosa que generar inflación, pues tienes que refugiarte en algún dinero que sea bueno, ¿no? Claro. Y el dinero que es bueno es el oro, hoy por hoy demostrado. Que luego tenemos Bitcoin, que por supuesto que tiene un potencial que es brutal, por supuesto que sí, claro, pero uno no significa que no debamos comprar los dos, ¿no? O sea, claro, es que esa es la clave, porque muchísima gente te dice, claro, es que Bitcoin es muy volátil, ¿y cómo habla? Habla Bitcoin con respecto al dólar, Bitcoin con respecto al euro. Ojo con el Bitcoin con respecto a la lira turca, el peso argentino, claro, o sea, en más de 60 países del mundo, la moneda fiduciaria no es que haya tenido una rentabilidad negativa, no, es que ha sido una devastación del poder adquisitivo de la moneda fiduciaria. ¿No? O sea, es que tú lo que acabas de comentar es clave, es que si no nos damos cuenta que el aumento masivo de deuda, que ha alcanzado un nivel récord, este año 313 billones de dólares de deuda pública en el mundo, si no nos damos cuenta de que eso significa
pérdida de poder adquisitivo de las monedas a largo plazo, inexorablemente, entonces no vamos a entender nunca qué es reserva de valor, ¿verdad? Y qué es unidad de medida, ¿no? Completamente de acuerdo. Y además es que esos 313 billones de dólares se van a convertir en 626 en nada, ¿no? Es que es una función exponencial y logarítmica la inflación. Pero bueno, Daniel, hay una cosa muy importante y es que el oro tiene la capacidad sine qua non de poder adaptar su oferta a la demanda del mercado, con lo cual tiene una oferta ciertamente elástica a largo plazo que Bitcoin no tiene, porque como sabes hay un número limitado de 21 millones de Bitcoin y por tanto su oferta es completamente rígida. ¿Qué significa esto? Pues que la volatilidad del oro es mucho menor que la de Bitcoin. Bitcoin siempre va a ser, o sea, la volatilidad de Bitcoin es inherente al activo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no tienes un productor que sea lo suficientemente capaz de adaptarse a las necesidades del mercado y entonces eso es volatilidad, ¿no? Claro. Y el oro no, el oro es capaz de estabilizar más su valor porque si aumenta la demanda de oro en el mercado, los productores pueden adaptarse a esas circunstancias, ¿no? Aunque es verdad que es mayor la demanda porque la oferta es un 2% anual, de producción anual, y eso es lo que hace que el oro se catalice, ¿no? Pero, por tanto, es importante, ¿no?, saber que Bitcoin aspira a convertirse en un gran depósito de valor, pero difícilmente va a poder ser más allá de eso, ¿no? Claro, para los que nos estáis viendo, lo que realmente es el talón de Aquiles del Bitcoin es que su liquidez es el dólar. Correcto. Y en el oro, su liquidez es su propia producción anual, ligeramente por debajo de la demanda o lo que sea, y por lo tanto mantiene esa reserva de valor. Y es importante recordarle de nuevo a la gente eso, que es que no tiene ningún sentido el debate Bitcoin u oro, sino Bitcoin y oro como elementos completamente distintos y sobre todo paralelos. Yo diría que no es una cuestión de tiempo. Mucha gente también dice, sí, ¿hasta qué? No, es que yo creo que son completamente paralelos porque el Bitcoin será unidad de medida y medio de pago generalmente aceptado probablemente en el universo, en el metaverso, en todo lo que son transacciones tecnológicas, ¿verdad? Vamos a hablar de estos resultados de Nvidia, ¿no? Nvidia ha dado mucha envidia a muchísima gente porque, oye, hubo una entrada muy fuerte de posiciones en puts teniendo una expectativa de que iban a dar unos resultados peores de lo esperado. Los resultados fueron muy superiores a lo esperado, pero empiezan a aparecer también las preocupaciones porque, claro, considerando los resultados que publicó Nvidia, si los elevas a que consiga esos mismos resultados, ese crecimiento y esos mismos márgenes durante 20 años, se empezaría a aceptar la valoración actual de Nvidia, ¿no? Yo creo que... Lo acabas de definir, o sea, el mensaje es, ojo, el mensaje es ten cuidado, o sea, Nvidia representa el tercio de la subida del Nasdaq de este año y está descontando un escenario idílico de crecimiento en ventas, pues que yo creo que no se ha descontado jamás en ninguna empresa en la historia. No en vano, la subida de Nvidia representó el otro día la mayor subida en capitalización bursátil en un solo día por una sola compañía. De más de 200.000 millones de dólares, que puesto en contexto es más que toda la capitalización bursátil del IBEX en un solo día, más que Metaverso, que sabes que recientemente subió 200.000 millones de dólares también. Yo creo que el escenario de la inteligencia artificial nadie pone en duda, Daniel, que es un arma impresionante y que va a catalizar la producción de una manera exponencial que nadie va a ver, que es algo totalmente innovador, pero lo que tenemos que tener mucho cuidado es con lo que está descontando el mercado, porque estás descontando, como bien has dicho tú, Daniel, ahora 20 veces de crecimiento exponencial en beneficios, 20 años. Claro. Y claro, todo esto con un coste de oportunidad de la duración que está en mínimos, porque tomar posiciones a largo plazo ahora mismo tiene un coste de oportunidad del 0%, es decir, el mercado está descontando que los tipos de interés se van al suelo, al 0%. Entonces, yo creo que cualquier chinita que aparezca en el camino pues puede producir correcciones importantes en cualquier tipo de activos de duración, y ya no te cuento Nvidia, ¿no? Claro, yo me acuerdo
antes del pinchazo de la burbuja tecnológica y que conste para los que nos están viendo que no creo que ahora mismo tenga esas mismas características en nada, pero yo me acuerdo cuando decían, hombre, es que la valoración se justifica porque, para que flipes, las cosas que nos decían, cuando todos paguen $1 por cada email que envíen, imagínate los ingresos y los márgenes que va a tener esta empresa, ¿no? No voy a decir cuál es para que no os llevéis un susto, pero claro, se está descontando una rentabilidad del negocio de la inteligencia artificial que es contraria a lo que la inteligencia artificial se supone, no solamente se supone, sino lo que va a conseguir, que es la democratización y la reducción masiva de costes. Es decir, se está asumiendo que vamos a pagar muchísimo más en vez de muchísimo menos, que eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Sí, yo creo que ese, además del añadido de que la inteligencia artificial es algo puramente experimental, ¿no? Y que está en proceso de descubrimiento, ¿no? Entonces yo creo que toda esta euforia por descubrir los nuevos precios de aquellas compañías que van a representar la inteligencia artificial, pues puede dar lugar a burbujas, ¿no? Que claro. es la expectativa del precio, llama la más expectativa del precio y se genera un fear of missing out, que es un FOMO que es peligroso, ¿no? A mí, Daniel, lo que me llama la atención es que yo he hablado con muchos ingenieros, gente que es muy friki de la inteligencia artificial, y coinciden en la tesis de que es muy complicado saber cuáles van a ser los beneficios de una compañía como Nvidia, que es cierto que ahora tiene unas ventajas competitivas que son sólidas y que provee al 40% de las FAN en sus microchips, ¿no? Pero yo creo que hay que tener muchísima prudencia, porque si ya es difícil descontar las ventas de una compañía fácil, como pueda ser, por ejemplo, pues una eléctrica o una compañía que se dedica a hacer autopistas, eso ya es difícil, imagínate descontar las ventas de una compañía que se dedica a la inteligencia artificial, que hoy por hoy está proveyendo chips, pero que en cualquier momento puede doblar su ventaja competitiva o cualquier cosa. No sé, yo creo que ya te digo, que hay un componente de FOMO que es curioso, ¿no? Cuando dice FOMO es miedo a perderse la subida. Yo creo que fuera de eso, porque al final, oye, el mercado está valorando a estas empresas tecnológicas, perfecto, pero a mí sí que me parece que es importante cómo está siendo la temporada de resultados hasta ahora en Estados Unidos, que es, digamos, la campanilla que nos explica qué es lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Pues la compañía, los resultados han sido buenos, ¿no? Sí. Quiero decir, el mercado esperaba unos beneficios por acción de una subida de un 1,5% y han sido un 6,5%. Ahora bien, no permiten justificar los múltiplos a los cuales se está cotizando el Standard & Poor's 500. Ahora mismo, la rentabilidad por beneficio empresarial, es decir, el earning yield, está cotizando al 3,5% aproximadamente, Daniel. Es decir, en estos momentos, con un múltiplo de 23 veces beneficios que cotiza el Standard & Poor's 500, para que la gente lo entienda, el Standard & Poor's 500 está pagando aproximadamente entre un 3,5 y un 4% anual. Es verdad que lo que está descontando es crecimiento a futuro, pero un crecimiento a futuro que, como insisto, se debe mucho a la inteligencia artificial y, por tanto, es más un acto de fe que un acto de echar números, ¿no? Y eso, Daniel, es muy peligroso, porque la tasa libre de riesgo, que es medida por el bono americano a 10 años, está pagando más rentabilidad que la renta variable. Y ahí yo creo que hay una ineficiencia curiosa, ¿no? Yo creo que ahí hay una enorme discrepancia ahora mismo entre el mercado de renta fija y el mercado de renta variable. Yo creo que el mercado de renta variable está descontando, tú lo has dicho hace un segundo, que nos vamos no a desinflación, sino que nos vamos a deflación. Mientras que la renta fija, lo que nos está mostrando con el bono alemán al 2 y pico por ciento, 2,5%, y el bono de Estados Unidos al 4 y pico por ciento, lo que nos está descontando es lo contrario. Entonces, me parece que hay, de nuevo, que eso ya ha ocurrido en un par de veces en los últimos 4 años, que esa divergencia entre descuentos, entre renta variable y renta fija, se explica por unas expectativas en cuanto a reducción de la inflación muy diferentes según los operadores, ¿no? ¿Cómo ves tú ese entorno de inflación? Y me imagino la respuesta, pero ¿quién puede tener la razón en este momento, ¿no?
Hombre, yo creo que las inversiones institucionales, que son los que más información manejan, son los que manejan la renta fija. Tú sabes más que yo de renta fija, ¿no? Pero es obvio que la renta variable hay muchísimo dinero que no debería estar allí, ¿no? También pues impulsado por el rally que llevamos el Standard & Poor's 500, por la inflación que hace huir al dinero de la liquidez, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que cualquier escenario es posible. Puede haber un escenario de inflación si entramos en una crisis de confianza y de liquidez y eso hace que se destruyan muchos depósitos. Y luego el escenario de inflación que yo estoy descontando a futuro, que no creo que el mundo pueda crecer sin que el gobierno pueda... los gobiernos puedan mantenerse sin generar inflación, ¿no? Es que yo creo que ahí está el elemento que mucha gente no quiere prestar atención. Y es, este año hay más de 60 países en elecciones, que significa más de 60 gobiernos gastando como si no hubiese mañana, que significa más impresión de dinero. Mucha gente no pone en común que el gobierno gastando mucho más de lo que ingresa es imprimir dinero, ¿de acuerdo? Entonces eso o significa más inflación o significa una crisis de deuda. Como yo creo que los bancos centrales, no sé cómo lo verás tú, ya han decidido que crisis de deuda aquí no va a haber, lo que prefieren es que la gente vaya aceptando un nivel de inflación superior al que probablemente la gente esté dispuesta a aceptar. No solamente eso, Daniel, que es un resumen perfectamente claro de la situación en la que has hecho, sino que el oro te está diciendo que... El oro eso es. El oro es el periodo más largo de su historia, que cotiza por encima de $2.000 ya. Claro. Contra una renta fija, una tasa libre de riesgo que paga un 4,20%. Es decir, ¿qué está pasando? El mercado es que si coges a un marciano que no vea el resto y vea el bono americano a 10 años pagando un 4,20 y el oro a $2.040 la onza, te va a decir, aquí pasa algo. Claro. O sea, aquí el mercado está descontando clarísimamente que la moneda fiat se va al garete, ¿no? Claro, lo que te está descontando, sí, que el oro continúe a 2.000 y pico con el bono a 4 y pico, es que, la inflación en Estados Unidos no es del 3, sino más bien del 5. Exactamente. Claro. Y sobre todo que nos vamos a un escenario de inflación por encima de tipos de interés, ¿no? Es decir, que no es otra cosa que la Reserva Federal no es capaz de generar la necesaria propiedad de respetar el tipo de interés real positivo para sus pasivos financieros. La gente está viendo cómo se empobrece poco a poco, mientras le dicen que la economía va maravillosamente, etcétera, etcétera. Comentábamos esta mañana en el programa de negocios TV de Business que hay una enorme diferencia entre los datos agregados. En el caso de Estados Unidos es súper evidente. El Producto Interior Bruto, unos datos fantásticos, y el ingreso interior bruto en recesión. Y claro, eso demuestra esa tensión que hay entre lo que viven las familias y las empresas y lo que muestran los datos agregados. No, y además es que el crecimiento, la deuda, ¿cuánto pesa en ese crecimiento del PIB? Claro, piénsalo. Más de un tercio. No, del crecimiento del PIB del año pasado de Estados Unidos, como un tercio. El 100%. El 100% es aumento de deuda. Nah, pues es es una barbaridad, ¿no? Al final esto es lo que estamos diciendo aquí. Es que no hay otro escenario que no sea destrucción de la moneda fiat. Claro. ¿no? Pasa que el dólar es muy fuerte y tiene una demanda muy fuerte. Lo que yo creo que va a haber es una divergencia absoluta entre la cotización del dólar y el resto de divisas. Por mucho que hablen de desdolarización, fíjate, Daniel, que la desdolarización, que es algo que se ha puesto muy de moda estos últimos meses y años, justo es cuando más, creo yo, que menos desdolarización va a haber en la historia de la... Bueno, es que, fíjate, cuando se puso de moda la palabra desdolarización en aquella famosa reunión de los BRICS, desde entonces hasta hoy, la demanda mundial de dólares ha aumentado un 7%. Sí, es una... O sea, es todo lo contrario. Si hay algo que ha pasado desde que se puso de moda la palabra desdolarización, es redolarización. Porque, piénsalo, Turquía, Rusia, todos los países que digamos, han tenido una posibilidad de buscar opciones por otro lado, sumas todos los demás y todos los demás países tienen mucha más demanda de dólares y, ojo,
mucha menos oferta, porque están exportando menos. No están exportando menos, están exportando menos con respecto a sus importaciones. Sí, pero además, Daniel, en un escenario donde, bueno, pues todavía seguimos en una época de cierta expansión, cierta alegría, pero ya verás... Una recesión. Cuando lleguemos a una recesión clara en Estados Unidos y cuando hay una crisis de liquidez, ¿dónde van a ir esos BRIC a refugiarse también? ¿Te crees que van a comprar yuanes? Hombre, no, ni yuanes, una moneda que no para de depreciarse. O emitir moneda local. O en un país donde hay una deflación brutal porque la gente no se fía al gobierno, o se van a ir al dólar, que saben perfectamente que es el activo refugio por excelencia y que ahí van a poder, bueno, de alguna manera cubrir sus posiciones de riesgo. Absolutamente. Claro. Represión monetaria global. Al final, lo que estamos hablando en esta charla es eso, exactamente. Y hay que protegerse, por eso hay que estar invertido, por eso no hay que entrar en estos debates innecesarios sobre Bitcoin u oro y, por supuesto, la razón por la que hay que tener mucho cuidado con espejismos de desdolarización que no tienen visos de ocurrir. Nos seguimos viendo en Money and Markets. Hola Daniel, hoy para Money and Markets te traigo un tema que sé que te gusta porque te he oído varios comentarios y varias tweets en las redes sociales. Quiero hablarte de la agricultura y quiero hablarte de qué ha pasado en el sector agrícola, el sector primario europeo desde el año 2000 al 2022, que es el último año que tenemos datos. Bueno, el sector agrícola en Europa ha sido posiblemente el sector peor tratado de toda la economía, porque solo ha conseguido crecer un 5,2% en 22 años. Y mientras la economía europea en términos reales crecía un 34,3%. Es decir, el sector agrícola ha sido un gran castigado en Europa. Pero sobre todo lo ha sido en los últimos 5 años en la que la señora von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha decidido implantar el Pacto Verde y obligar a todos nuestros agricultores a seguir estas nuevas leyes que fuerzan al sector agrario, en definitiva, a no poderlas cumplir y a tener que convocar una huelga general en toda Europa. Pero no todos los países han tenido el mismo problema ni están en la misma situación. Hay países que han conseguido crecer. Italia era el país número 1 en producción agrícola en la Unión Europea en el año 2000 y se ha ido a la posición número 2. Francia le ha sobrepasado en producción, pero lo que es peor, es decir, Italia se ha pegado un enorme bofetón histórico en los últimos 22 años y ha decrecido casi en 4.000 millones de euros su producción. El segundo peor país, adivina quién es. El segundo peor país de la Unión Europea es España y sobre todo por un motivo muy importante, porque en los últimos 5 años nuestra producción agrícola ha caído de forma sustancial por culpa de la implantación de la Agenda 2030, de la implantación del Pacto Verde y de el poco apoyo que ha recibido por el gobierno de Pedro Sánchez. Así que estamos en una situación muy preocupante dentro de la Unión Europea, en la cual, es decir, esta semana que viene, es decir, cuando se esté emitiendo esto, tiene que haber ya llegado a un acuerdo los ministros de Agricultura para presentarle a von der Leyen, es decir, un plan para cambiar todo esto. Y además de esto quiero añadirte otro temita que acaba de aparecer precisamente en estos momentos en Europa, que es el índice de quiebras de empresas en la Unión Europea. Es decir, un índice, es decir, que como tú bien sabes, es decir, tiene base 100 en el año 2015 y en la cual lo que está es explicando cómo está evolucionando el nivel de pérdida de empresas a nivel europeo. Bien, desde el año 2018, desde el tercer trimestre del 2018 hasta aquí, es decir, simplemente darte el dato en la Unión Europea, es decir, ha habido una caída, una subida del índice de un 3,8. En estos momentos el índice está en un 96,5, es decir, por debajo de 100. España, y este es el dato
que pone los pelos de punta, ha pasado de el cierre a 30 de junio de un 89,8, es decir, un índice por debajo de 100, es decir, que no destruíamos empresas, a un índice del 171,3, que es el dato de cierre a 31 de diciembre. Esto todo por obra y gracia del señor que habita en la Moncloa y de esa factoría de desastres que tenemos en la carretera de La Coruña en Madrid. Dos noticias que creo que merecen la pena que se difundan en tu programa, que todos los espectadores de Money and Markets lo sepan y que pongo a tu completa disposición como primicia para todos tus espectadores. Nos vemos en el próximo vídeo, Daniel. Mucho cuidado con las expectativas de bajadas de tipos. El mercado continúa muy optimista con las estimaciones de bajadas de tipos y los principales factores que llevarían a la Reserva Federal a tomar la decisión de bajar tipos tanto como esperan los mercados son más que cuestionables. Número 1. El Producto Interior Bruto. Fijaos en este gráfico que es clave. El Producto Interior Bruto de Estados Unidos está creciendo y está creciendo por encima de las expectativas. Pero el primer factor y el principal elemento de crecimiento de ese Producto Interior Bruto es la acumulación de deuda. Un aumento masivo del déficit de Estados Unidos, muy peligroso. ¿Qué es lo que significa? Fijaos en el gráfico. La línea azul es el Producto Interior Bruto oficial, el que vemos todos nosotros. La línea amarilla es el ingreso interior bruto. El ingreso interior bruto que muestra lo que hace la economía norteamericana, digamos todo lo que es realmente la economía exclusivamente de Estados Unidos, de acuerdo, está en contracción. Es decir, hay una recesión del sector privado con un aumento masivo de deuda. Esa discrepancia no es habitual. Si veis la historia 2015, 2020, 2021, 2022, lo que veis es que históricamente el ingreso interior bruto y el Producto Interior Bruto se movían con pequeñísimas diferencias. Atención al brutal aumento de ese diferencial entre el Producto Interior Bruto oficial y el ingreso interior bruto entre el año 2022 y el año 2023. ¿Qué significa esto? Significa que la Reserva Federal, que le presta atención a el Producto Interior Bruto oficial, el crecimiento económico, va a ver un dato agregado positivo, mientras que los ciudadanos ven la realidad de una contracción de la economía interna mucho más importante y muy peligrosa. Y si vamos al siguiente gráfico, no es ninguna sorpresa que, como muestra este gráfico cortesía de Bloomberg, el nivel de posicionamiento a favor de no bajar los tipos, el posicionamiento a favor de no bajar los tipos está por encima significativamente del posicionamiento dentro de la Reserva Federal a favor de bajarlos. Oye, y el cambio no es irrelevante. ¿Por qué? Porque si veis en el gráfico se ve cómo las posiciones a favor de bajar tipos se han reducido y las posiciones a favor de subir tipos han aumentado. ¿De acuerdo? Eso no significa que vayan a subir los tipos, pero es importante entender que el posicionamiento neto de los miembros de la Reserva Federal es más a mantener los tipos que a bajarlos. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si vamos al siguiente gráfico, lo mismo que hablábamos antes con el Producto Interior Bruto ocurre con la inflación. Este es el indicador de inflación, el deflactor de consumo personal que la Reserva Federal es al que más atención le presta, el PCE, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos muestra? Lo que nos muestra es que la inflación está bajando, pero no está bajando ni de lejos lo que ellos esperaban, ni mucho menos dentro del objetivo. Además, hay grandes temas de preocupación. ¿Por qué? Porque lo que ha llevado durante los últimos meses a que se redujese ese índice de precios del consumo está empezando a estabilizarse, lo veis ahí abajo, que son los bienes duraderos. Sin embargo,
lo que vemos es que la presión inflacionista en bienes no duraderos, en servicios, etcétera, se mantiene. ¿Qué significa esto? Que la Reserva Federal va a estar más pendiente de esperar que de bajar tipos. Vamos al siguiente gráfico que nos dice también algo importante. Hablábamos antes de la contribución a la inflación en Estados Unidos y en este gráfico de Bloomberg lo que nos muestra es cómo la inflación subyacente es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque todos los elementos de la inflación subyacente, la que se supone que es menos volátil, la que se supone que tiene que ser aquella que no debería estar reflejando cambios significativos, lo que nos dice es que la inflación es persistente. Y no solamente eso, sino que si vemos lo que ha ayudado a reducir la inflación en los últimos meses, que ha sido la energía, veis ahí abajo la parte en rojo, ¿de acuerdo? La parte de la energía ha dejado de contribuir positivamente. ¿Por qué? Porque el petróleo, entre otras cosas, ha rebotado en lo que llevamos de años alrededor de un 7 y pico %. Ojo con estos factores porque nos dicen mucho. Vamos al siguiente gráfico que nos muestra lo que espera el mercado. Y el mercado sigue siendo muy optimista con las reducciones de tipos. ¿Por qué? Vamos por puntos. Primero, el mercado va retrasando sus expectativas de bajadas de tipos. Empezó diciendo que era en enero, después que en febrero, etcétera, y ahora lo que vemos es que las expectativas de bajadas de tipos están fundamentalmente, la gran mayoría, en junio. Ojo, importante, ¿por qué? Que vienen elecciones y el mercado asume que la Reserva Federal se va a liar a bajar tipos sin control en la mitad, en medio de la campaña electoral. Eso no puede pasar. Los republicanos no van a permitir a una Reserva Federal bajando tipos constantemente, que se percibiría como injerencia en el proceso electoral. Ojo con eso. Mucha gente me decía el otro día, sí, pero es que la Reserva Federal es independiente. Hello, recordad, por favor, a Yellen también en las elecciones en las que luego ganó Trump. Vamos al último gráfico, que lo que nos muestra es la contribución al Producto Interior Bruto de los diferentes elementos. Atención al impacto del gasto gubernamental, del gasto público, y también, ojo, al cambio en inventarios. Estos son muy peligrosos, las dos cosas. Un Producto Interior Bruto inflado por cambio de inventario, que significa básicamente que las empresas están acumulando más productos en el almacén a precios superiores, eso no significa que los hayan vendido. Hay que ver qué es lo que va a pasar con los inventarios. Segundo, un Producto Interior Bruto inflado por un gasto público brutal, inflado y financiado con mucha más deuda, mayores problemas a medio plazo. Si ponemos en un conjunto todos estos gráficos, ¿qué es lo que nos dice? Número uno, es normal que haya descontento entre los ciudadanos norteamericanos porque, como hemos visto en el primer gráfico, el ingreso interior bruto y el Producto Interior Bruto nos dicen diferentes cosas sobre la economía norteamericana y nos está diciendo que los ciudadanos están percibiendo una recesión que no aparece en los datos agregados simplemente por la acumulación de deuda. Número dos, la inflación, por lo tanto, con ese enorme aumento de gasto público y ese enorme aumento de deuda, es muy probable que se mantenga persistente porque mayor déficit significa mayor financiación monetaria a largo plazo, que significa mayor pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Número 3. La posición de la Reserva Federal no puede ser de enormes bajadas de tipos en medio de una campaña electoral. Por lo tanto, cuanto más retrase la decisión de bajada de tipos, menos bajadas de tipos va a haber después. Y, finalmente, lo que tenemos que tener en cuenta es que la economía norteamericana ahora mismo, con el nivel de deuda y el nivel de tipos que hay, se puede mantener, pero lo que no puede hacer es bajar tipos y generar un problema todavía mayor de deuda, porque claro, bajar tipos, ¿qué creéis que va a hacer? Que el gobierno tire todavía más de déficit. Mucho cuidado con todas estas cosas. Les prestaremos atención durante las próximas semanas y, mientras tanto, a todos vosotros, a todos ustedes, a todos los que veis este programa, muchas gracias
y seguid defendiendo la libertad.